Hola, ¿qué tal amigos de Ultimátum Digital? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este espacio informativo de la entrevista. Saludo primero a mi compañero, colega Javier Pizar. Javier, buenas tardes. Tony, buenas tardes. Pues con muchísimos temas y uno de los más importantes a raíz de toda esta pandemia que hemos vivido, el tema educativo. Y tú tienes la palabra, mi Tony. Así es, pues tenemos en la entrevista a quien agradecemos que nos haya atendido el día de hoy desde su casa vía Zoom, el maestro Marco Antonio Morales Vázquez, quien es subsecretario de Educación Estatal de la Secretaría de Educación Pública en el estado de Chiapas. Iremos platicando con él detalle de todo este tema que nos ha tomado por sorpresa, los efectos de la pandemia, y el sector educativo no ha estado exento de esto. Maestro Marcos, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Tony, buenas tardes, Javier, y a su auditorio. Pues maestro, comencemos de una vez de lleno. ¿Cómo ha sido esta experiencia, maestro? Cuéntenos, por favor, al público de Ultimátum, y la sociedad en general está interesada en saber cómo concluimos el ciclo anterior, cuáles fueron lo que hemos aprendido, qué aprendimos de esto, y luego en un segundo momento empezamos a comentar sobre el nuevo ciclo escolar, de qué manera va a ser en línea, va a ser presencial, etcétera. Pero ¿cómo concluimos el ciclo escolar, maestro Marcos, por favor? Pues como usted bien lo decía, una situación que no estaba pensada al inicio del ciclo escolar 2019-2020, y que de sorpresa, aunque en las noticias nacionales e internacionales estábamos ya a escuchar, a oír, a saber una enfermedad que venía de Asia, que venía de China, que venía de otras partes del mundo, que de repente nos estaba alcanzando. Y pues, digamos que ya un poquito más que la mitad del ciclo escolar nos alcanzan y nos ordenan, prácticamente porque fue una indicación general de la Secretaría de Educación Pública. Obviamente vino también de una indicación del Comité de Salud Nacional, y para el cuidado de la población, no solo de los alumnos, de la población entera, era necesario un confinamiento, era necesario resguardarnos y recibir pues la noticia de suspender las actividades escolares, primero que nada, un 14 de marzo, cuando la Secretaría de Educación Pública nos dice que debido a la situación de la pandemia, hasta ese momento, sin conocer los avances, sin conocer sobre todo cuál iba a ser el impacto en la vida social, la vida escolar, se hace la suspensión, y de ahí que empezamos nosotros a tomar medidas en todas las escuelas, pero sobre todo como maestros a prepararnos cuál sería el siguiente paso, y pensando que 2 semanas de confinamiento ya en marzo, abril, iban a ser suficientes, porque bueno, antes de las vacaciones de abril teníamos por ahí 2 semanitas para antes de iniciar las actividades de nuevo de vacacionnes. Nosotros ya estábamos planeando irnos de vacaciones en abril. Sí. Tenía ya los boletos comprados a Palenque, a Tapachula, a todas partes, ¿no? Sin embargo, se suspendió y nos agarró de lleno, incluso estando en el periodo vacacional según el calendario escolar, un periodo vacacional que solamente terminaba el 20 de abril. Entre tanto, planeábamos nosotros cómo recuperar esas 2 semanas. Pues los equipos académicos, los equipos técnicos de todos los niveles, reunidos, pensaban que en las 2 semanas, con unas guías de estudio que se enviaran a las escuelas, pudiéramos superar. Después recibimos indicaciones de la Secretaría de Educación Pública que esas 2 semanas las vamos a recuperar al término del ciclo escolar. Estamos hablando durante el mes de
mes de julio se iban a recuperar y entonces prolongaban 2 semanas más de las clases para terminar el ciclo escolar 2019-2020. Sorpresa es que no, que no había regreso, y entonces tendríamos que prepararnos cómo continuar con las clases con nuestros alumnos. Y de ahí que surge un programa nacional que se le llamó Aprende en Casa, y que por nuestra parte, a nivel local, estatal, le llamamos la escuela que queremos. En esta escuela que queremos, iniciamos el trabajo con nuestros equipos académicos, con nuestros directivos y los docentes. Con ellos estuvimos trabajando desde el planteamiento del uso de las plataformas. La formación misma de los docentes nos costó bastante, porque decirle que pues, muchos de nosotros aún pues no sabíamos manejar estas plataformas, ni idea de que pudiéramos dar clases en estas plataformas. Y tuvimos que entrar en una capacitación exhaustiva con nuestros docentes, una capacitación pues relámpago con nuestros directivos, para que en los lugares donde pudiéramos tener acceso digital, virtual, que tuviéramos acceso a internet, las clases pudieran hacerse a través de estas plataformas, a través de Classroom, a través de las videoconferencias con el Zoom y otras plataformas que existen. Y también en el WhatsApp se tuvo que platicar con padres de familia, aquellos que tuvieran la posibilidad de tener un teléfono en casa, conectarse a estas actividades con nuestros docentes, con nuestros directores, nuestros supervisores, los jefes del sector, la estructura completa de certificación. Hicimos una revolución tal, casi de inmediato, para que las clases pudieran continuar. Aparte de que decíamos en ese entonces que entre un 70-80% las clases escolares ya se había avanzado, que teníamos una buena parte, ya incluso estábamos ya culminando el segundo trimestre del año, en cuanto a evaluación se refiere. Teníamos bastante material con que trabajar. Y además de tener el acceso con las plataformas educativas, que se estuvo trabajando con el programa de Aprende en Casa, tuvimos que enfrentarnos también con otras realidades en nuestras comunidades donde es difícil el acceso a través de internet. Hicimos pues algunos convenios con la radio, con la radio, con la televisión, para que pudieran grabarnos y transmitirnos algunas clases por la televisión, por la radio. Afortunadamente tuvimos todo el apoyo de Canal 10, de radio de gobierno, estuvo con nosotros, incluso otras radios que en las regiones tenemos, nos apoyaron bastante para difundir ampliamente las formas de trabajo que vamos a tener en nuestras escuelas. Prácticamente una nueva realidad. Y los que tenían acceso, difundimos también lo que Aprende en Casa, nos decía, a nivel nacional, el canal 14, el canal 22, el canal 11, estuvieron transmitiendo las clases de todos los niveles. Aún así nos encontramos con realidades más complicadas. Y me refiero a las comunidades más alejadas, más retiradas, los municipios que prácticamente no teníamos acceso ni siquiera a la televisión. Incluso nos encontramos comunidades que ni siquiera la energía eléctrica se contaba. Nos abocamos a elaborar cuadernillos de trabajo que pudiéramos
hacerles llegar a los padres de familia, incluso hasta en casa, que pudieran trabajar con sus alumnos. Se elaboraron cuadernillos desde preescolar, primaria, secundaria, se estuvieron editando muchos cuadernillos en el que con el que pudiéramos apoyar a nuestros alumnos a continuar con las clases y tener lo más posible actividad escolar en las casas. Esto increíble, pero nuestros maestros, nuestros docentes, muy comprometidos con la educación, muy comprometidos con su comunidad, hicieron llegar, algunos hasta personalmente fueron a dejar, o la mayoría fueron a las comunidades a dejar los cuadernillos. Nosotros nos retrasábamos un poquito con la impresión de los cuadernillos. Conozco a varios compañeros que no esperaban que nosotros editáramos los cuadernillos, ellos ya imprimían, se los dábamos de manera digital, imprimían ya los cuadernillos. Personalmente acudieron a las escuelas y practicaban cuidando los protocolos de distanciamiento en su comunidad y tenían ya prácticamente las tareas listas para que nuestros niños, nuestras niñas pudieran continuar la clase. Y la recomendación era que con los padres de familia no dejaran de lado sus libros de texto, los libros del alumno, que cada año a nivel escolar se distribuyen en todas las escuelas, se distribuyen con todos nuestros alumnos, que prácticamente las clases virtuales y el trabajo de los cuadernillos estaba basado en estos libros de texto. A sabiendas de que muchos hogares, muchos padres de familia, si no tenían internet, no podían accesar a la información. Por lo tanto, teníamos que basarnos en el libro de texto, pues todos nuestros alumnos tienen cada año en sus manos la herramienta básica para las cuales teníamos que trabajar. Esto hizo que nuestros maestros no se quedaran únicamente en casa escuchando las noticias, sabiendo cómo iba la pandemia. Además, tenían mucho trabajo, porque aparte que tenían que seguir diseñando sus cuadernillos, tenían que seguir diseñando sus actividades, se iban a seguir enviando para las escuelas, pues tenían que hacer sus reuniones de manera virtual entre compañeros de la misma escuela, al no poderse reunir de manera personal o de manera presencial. El equipo docente, el cuerpo académico de los planteles, se seguían reuniendo de manera virtual y le aprendimos. Creo que es uno de los mayores aprendizajes que tenemos, no solo los maestros, sino toda la población en general, de poder hacer nuestras reuniones virtuales, aprovechar todos esos medios de comunicación que nos sirven para estar en contacto y para continuar con las tareas que tenemos. Esa fue una primera parte que nos dejó muchas experiencias tales como cuando el alumno grababa el momento en que estaba haciendo la tarea, que le enseñaba prácticamente el cuaderno al maestro. Mire, maestro, aquí está mi tarea, estoy avanzando, fíjese, en matemáticas dice esto, no le entendí, pero aquí le mando. Y, por ejemplo, una historia de Margarita, todos nos compartían estas grabaciones que tenían nuestros alumnos, y se fue formando una carpeta de evidencias, una carpeta de experiencias, que la recomendación era pues una carpeta de experiencias que no fuera tan tedioso, que no fuera una carpeta de experiencias muy, no sé cómo decir, que sirviera como para hacer una tesis, sino una carpeta donde estuvieran sus borradores de los niños, donde estuvieran sus rayones, donde estuvieran todas las prácticas que pudieran hacer para elaborar un trabajo, una tarea que tuvieran de los ejercicios que le habían dejado su maestro. Y al final que nos sirvió para una parte más de la evaluación. La evaluación, pues nos faltaba el tercer trimestre para terminar bien el ciclo escolar.
Está claro que no pudieron hacerlo todos, no estábamos en condiciones de tener una carpeta de evidencias, una carpeta de experiencias con todos los niños. Sin embargo, una experiencia de que sí se puede trabajar a distancia con nuestros niños, lo hemos comprobado. Es decir, ¿y cómo terminamos, maestro? ¿Y cómo cerró el ciclo escolar? ¿Se entregaron calificaciones? sí, ¿Todavía faltaron? hubo un periodo de captura de calificaciones. Los maestros lo que hacen después del trimestre, a través de del Sistema de Administración Educativa del Estado de Chiapas, por sus abreviaturas AECH, un programa que tenemos ahí donde los maestros capturan las calificaciones trimestrales de todos los alumnos. Tenemos ahí los listados por escuela que se manejan a través de unas claves que cada director de escuela tiene y que pueden acceder a ellas. Capturan cada trimestre las calificaciones. Entonces, al término del ciclo escolar, platicamos con nuestros docentes que tenían que evaluar ese tercer trimestre. ¿Cómo era la evaluación? En primer lugar, seguíamos pensando en que, a cómo se hace cada nivel. En preescolar, como no se asignan calificaciones en preescolar, se hacen una serie de observaciones y sugerencias para que el siguiente año el docente atienda a ese alumno, pueda saber cuáles son sus avances de los niños, el nivel de madurez, habilidades, conocimientos que tiene de manera general. Sería lo mismo. El maestro de preescolar pues ya tenía el referente de esos chicos durante pues digo, 2/3 partes del ciclo escolar. Entonces la última parte, partiendo de estas dos observaciones que ya tenía, hacía una tercera observación al alumno, al niño, al grupo en total, en su totalidad. Y en primaria se tenían 3 criterios que tenían que considerar nuestros maestros. Uno, eran las 2 calificaciones que tenían, las 2 evaluaciones que tenían de los 2 primeros trimestres. A partir de allá, podían, o más bien, lo que tenían que hacer es hacer la sumatoria, dividirla, o el mecanismo que pudieran utilizar a modo que le dieran una tercera calificación, que es el tercer trimestre. Sumado a esta, los que pudieron asistir a las reuniones virtuales consideraban la participación del alumno en esas reuniones virtuales, en esas clases virtuales, Classroom, en Zoom. Aparte de ello, también consideraron las carpetas de experiencia, las actividades que pudieron realizar, en su cuaderno, en hojas sueltas, en una carpeta, en un folder, como lo que pudiera reunir el alumno. Y los que definitivamente no pudieron acceder a estas plataformas, se trabajó con los cuadernillos. Al final del cuadernillo había una especie de evaluación, de un cuestionario que tenían que ir haciendo, y de ahí tener algunas referencias de cómo apoyar al alumno. Cada una de esas evidencias no eran como para reprobar al alumno, o como para darle un valor que indicara que no hizo nada. Más bien era como apoyo hacia esa evaluación y que mejorara sus calificaciones, tratando de evaluar el esfuerzo del alumno, el esfuerzo de acuerdo a las condiciones en las que se encontraba. Entonces, todos estos referentes hizo que el maestro tuviera la posibilidad de tener una tercera calificación, una tercera evaluación para completar el ciclo escolar. Hubo un periodo de captura de calificaciones, así le llamamos en el sistema SAECH. Los maestros ingresaron a este sistema datos de los alumnos, las calificaciones del tercer trimestre. Ya están en la plataforma, todos los maestros han hecho ya, han concluido ya con la captura de calificaciones de sus alumnos, de todos los grupos, de todos los grados, en todas las escuelas. Y
como aún no podemos reunirnos, no podemos reunir a los alumnos, no podemos pedir que lleguen a la escuela, las calificaciones o la boleta de calificaciones se va a hacer entrega de manera virtual. Se va a enviar a un correo, se va a enviar al WhatsApp, se va a enviar alguna página que nos envíe el padre de familia de manera virtual esta boleta de calificaciones. Y tenemos considerado que para el día 18, los días 18 y 19 de junio, es decir, en unos días más, en días próximos, los maestros se encargarán de hacerle llegar a los padres de familia la boleta de calificaciones de manera virtual. No queremos exponer ni a los alumnos ni a los padres de familia haciendo que lleguen a las escuelas. De ahí que la indicación que también se ha dado y que nuestra secretaria, la maestra Aide Domínguez Ochoa, nos ha indicado, es que nunca debió haber ningún festival como se puede hacer, las clausuras, que luego se hacen festivales, invitan a los padrinos, y que hay pachanga, pues, hay fiesta. No va a haber clausura ni pachanga. No va a haber, desafortunadamente, como estamos acostumbrados. Tenemos que acostumbrarnos a las nuevas formas de vida, a una nueva normalidad, como se ha anunciado desde el secretario de Educación Pública, nuestro presidente de la República y nuestro señor gobernador, que lo han dicho y que lo han anunciado de manera constante. Estamos ante una nueva normalidad. Y de ahí que todas estas previsiones que se han tenido ha sido porque el Comité de Salud Estatal, en el que participan todas las dependencias y que la Secretaría de Salud, Protección Civil, Movilidad y Transporte, todas las dependencias que tienen que ver con el ordenamiento de la estructura social del Estado mismo, acordó que tenemos que seguir protocolos de nuevas convivencias, que tenemos que instalar filtros sanitarios, y creo que ya la población lo sabe, lo ha visto. Han instalado una serie de filtros sanitarios, por ejemplo, en los mercados, en donde se reúne mayor gente, en las paradas del transporte público, es donde se hace más evidente la instalación de filtros sanitarios. Entonces, nosotros también en educación no podemos reunir a mucha gente, no podemos reunirnos con los alumnos, con los maestros, puesto que nosotros estamos priorizando la vida de los seres humanos que somos nosotros, sobre todo de nuestros niños. Tenemos que cuidar la salud, tenemos que cuidar que no sigan más contagios. Nuevamente, no queremos anunciarlo, pero hemos tenido pues ya compañeros que se nos fueron por esta enfermedad, y queremos que siga ocurriendo. Y estamos conscientes que todos tenemos que colaborar para que esta pandemia vaya mitigándose, vaya desapareciendo. En el anuncio oficial de la Secretaría de Salud nos ha dicho que esta pandemia, este virus llegó para quedarse. Y si estábamos esperando que ya va a pasar, que ya no va a estar, pues creo que es otra realidad. Por eso le estamos llamando nueva normalidad. Porque vamos a así es. Maestro Javier, ya tenemos muy poco tiempo. Una última pregunta, Javier, que tiene pues que ver sí, la gente está preguntando qué viene para el próximo ciclo escolar 2020-2021, ¿cómo sería? Ya, solo para eso nos da tiempo, maestro, por favor, sintetícenos. Entre tanto, no tengamos semáforo verde, no podemos regresar a clases presenciales.
Esto lo ha anunciado el secretario de Educación Pública. No habrá regreso presencial a las escuelas, entre tanto el semáforo sanitario no esté en color verde. Muy bien. Las fechas referenciales para el regreso a clases en educación básica es para el 10 de agosto. De ahí que las inscripciones las vamos a realizar unos días antes de agosto, 17 de agosto. Esto no quiere decir que ya es una fecha establecida oficial. Va a depender mucho del comportamiento que tenga la pandemia. Recuerden, hace pocos días, la semana anterior, nos anunciaron que estábamos en el semáforo naranja y todos dijimos, oh, gracias a Dios, y un aplauso, y ya regresamos. ¿Qué sucedió? Nos jugamos ya del encierro, todos afuera y el contagio de nuevo. A los 3 días anuncian, ¿saben qué? Regresamos al verde, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que aún no tenemos la educación, o más bien no tenemos la información de cuál va a ser la situación real a partir de que empezó esto, que aún no vamos a salir correctamente. Entonces, no hay un calendario aún oficial, un calendario escolar completo. Ayer anunciaba el secretario de Educación Pública, porque le hacían la misma pregunta, ¿y el calendario cómo está? No podemos decir aún un calendario, que no sabemos el comportamiento que va a tener la pandemia, pero sí tenemos una fecha referencial de inicio de clases, que es el día 15 de agosto, con 3 semanas de un curso remedial que les está dando ahora, y que entendemos que esas 3 semanas o 4 semanas, lo que se requiera para recuperar lo que quedó pendiente que ha pasado, vamos a trabajar como una recuperación, como una retroalimentación de lo que no podemos avanzar con el ciclo anterior, y pensamos que a partir del 31 de agosto ya tengamos las clases del ciclo escolar 2020-2021. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo van a ser las clases? Si no hay semáforo verde, repito, no va a ser capacidad. De ahí que nosotros, los docentes, los maestros, continuamos en capacitación para poder manejar más y mejor todos los medios de comunicación virtual posible, todas las que tengamos a la mano, encontrarle otras formas de comunicación con nuestros alumnos que no puedan accesar a este tipo de herramientas digitales. Los equipos académicos están de nueva cuenta ya culminando con la elaboración de cuadernillos para este nuevo ciclo escolar, para los que no vamos a poder. Y en el caso que sí se regrese, pues no va a ser un regreso total, un regreso al 100%. Seguramente va a ser de manera escalonada. Nos vamos a organizar para, de acuerdo con los padres de familia y el tipo de escuela, el tipo de medio, el transporte que tengamos, puedan ser por grupos, por días, en horarios diferentes. Van a haber una serie de modalidades de cómo regresar a la escuela si es que los semáforos nos permiten. Vamos a estar, pero sí no vamos a estar 100% como lo hacíamos anteriormente. Y para ello vamos a tener un periodo de capacitación para sanitizar las escuelas, para dotar de materiales que nos sirvan para cumplir con los protocolos de salud, como son lavarse las manos constantemente con jabón, aplicarse gel antibacterial, todo lo que podamos hacer para que nuestra salud no vaya a ser contaminada, como el uso de bocas, incluso con caretas. Se tiene que prever todo esto. Entonces, estamos caminando para ello. Recientemente ya tuvimos una primera capacitación a los directivos, a las autoridades. Tocamos temas como eso, por ejemplo, de qué se trata el SARS-CoV-2, de qué se trata el coronavirus, cuáles son las medidas preventivas, porque muchos no tenemos la información correcta. Como los medios masivos nos
nos llenan de tanta información que nos hacen creer historias, ¿no? Que nos llenan de pánico, de terror. No nos enfermamos de coronavirus, pero sí nos enfermamos de estrés, de nervios, y ya no queremos ni siquiera movernos de nuestra silla. Entonces, lo que hicimos es tener una información de primera mano con el apoyo de la Secretaría de Salud y Protección Civil, gracias a los convenios que nuestra secretaria, la maestra Rosalía hizo con otras dependencias para que nos capacitaran. Y revisamos protocolos de salud, revisamos la instalación de filtros sanitarios, los tipos de filtros, por ejemplo. Pues debemos saber que los filtros no solo es para entrar a la escuela, al salón, el filtro sanitario en casa, en la entrada y salida de casa. Debemos saber cómo entrar y salir de casa para no contaminarse. Debemos saber cómo entrar y salir de una dependencia, de la escuela, de donde estamos. Y es ya en el salón de clases, el docente, el maestro de grupo, debe tener ahí su pequeño centro de entrada y salida, donde tenga jabón y agua, lo más elemental, su cloro, una franelita clorada donde esté limpiando constantemente. Hay situaciones muy complicadas que tenemos que ir revisando. En las ciudades como Tuxtla, Tapachula, Palenque, donde las escuelas son grandes y que incluso usan transporte escolar. ¿Cómo vamos a planificar ese transporte? ¿Cómo vamos a trasladar? Es una serie de situaciones en las que seguimos trabajando para ello, lo estamos organizando y esperamos que la nueva normalidad nos vaya dando la Comité de Salud para ir diciendo lo que nosotros, los maestros, tenemos que hacer para cuidar la salud de nuestros niños, la salud de nuestros jóvenes, que se van a estar trasladando de su casa al centro educativo. Tendremos, si de por sí que la escuela nos dicen, debemos tener sana alimentación, debemos de tener muy buenos hábitos de higiene. Pues hoy es cuando tenemos que ser más estrictos en esos hábitos de higiene, con todos los protocolos que se necesitan hacer, como la sana distancia, el uso de bocas, el gel antibacterial. Si anteriormente nos decían, oigan, no se pongan lentes oscuros, no se tapen la boca, quítense la gorra al entrar al banco, por ejemplo, pues ahora es al contrario, ¿no? Ahora, si antes de entrar a una dependencia, cúbrete bien, ponte lentes, ponte careta, ponte todo, es una nueva normalidad que tenemos que entender todos. Así es, maestro. Pues la verdad es que nos quedó bastante clarísimo todos los datos, los detalles. Quizás quedaron algunas preguntas, pero será en otro momento, si nos permite, porque claro, la media hora ya se ha cumplido. Y por lo pronto quedará para otro momento el mole, los tamales, el café, los festejos, los padrinos de anillo, las flores para nuestros egresados, pero habrá un mejor momento, una mejor temporada donde todos nos abracemos y festejemos en las escuelas, porque ahí se hace mucha vida. De momento, maestro Marcos, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido en esta entrevista. Javier, público de Ultimátum, nos vamos. Maestro Marcos, muchísimas gracias. Buenas tardes, e invitarles a todos, a toda la ciudadanía de mantenernos informados claro, correctamente, pero sobre todo con la corresponsabilidad. Si todos hacemos que la pandemia disminuya, creo que vamos a terminar bien, vamos a hacer bien las cosas y regresaremos a una normalidad como quisiéramos, con los anillos, con los festejos y con los abrazos de muy de cerca. Es una responsabilidad de todos. Y entre tanto, nos quedamos en casa. Nos quedamos en casa. Muy bien, hasta pronto. Muy buenas tardes. El otro, es el nuevo eslogan. Hasta luego. Nos vemos el día de mañana. Buenas tardes. Buen provecho. Hasta pronto. Buenas tardes.